Un cascarón cilíndrico es un sólido acotado por dos cilindros circulares rectos. Estas formas trabajan como cascarones cuando se encuentran formando bóvedas. Son similares a una multitud de arcos unidos entre sí. Bueno, es mejor utilizar el método de capas cuando la función, el sólido de revolución, se creó al girar la función original en el eje de las y. Es decir, el de capas es más fácil de despejar en el eje de las y más difícil en el de las x. El de discos es lo contrario, es más fácil despejar en el eje de las x y más difícil en el eje de las y. Este método se utiliza para encontrar el volumen de sólidos, es decir, sólidos de revolución, como mencionaba anteriormente. Si una región en el plano es girada alrededor de una línea, el sólido resultado se llama sólido de revolución y la línea es llamada eje de revolución. Los sólidos resultan de la revolución de una figura geométrica y una región parabólica alrededor de una recta. En este método se utiliza para encontrar el volumen de una figura parabólica. ¿Y cómo sacamos el volumen de un cascarón cilíndrico? Bueno, para sacar el volumen de un cascarón cilíndrico, lo primero que debes de hacer es delimitar el área. Posteriormente, delimitar un punto XY y trazar del punto XY un rectángulo adentro del área. Al rotar este pequeño rectángulo, hace la forma de un cilindro. Luego, debemos de desdoblar el cilindro, lo estiramos como si fuera una hoja de papel, la altura sigue siendo la misma, es decir, Y. La parte de arriba corresponde al perímetro del círculo. El radio quedaría 2πx. Este volumen sería de una caja muy delgada. Dx es el valor del grosor de la misma caja, ya que es el valor que tenía la base del rectángulo. Entonces, si juntamos todos los factores, la fórmula sería 2π por x por y por dx, de la derivada del volumen. Entonces, la fórmula del volumen quedaría integral de 2πx y por dx. No se puede dejar la y, entonces la y es sustituida por f de x. En muchos ejemplos, estas pueden ser sustituidas por funciones trigonométricas, pero eso no nos importa ahorita. Posteriormente, necesitamos evaluar la integral en los puntos a y b, dependiendo de dónde empieza, y termina la función inicial donde marcaste tu rectángulo. Dicho lo anterior, para la obtención del volumen vamos a necesitar esta fórmula. ¿Qué quiere decir esta fórmula? Esta fórmula quiere decir primordialmente que el volumen es igual a V1, que es el cilindro interior, o sea, el volumen del cilindro interior, menos V2, que es el volumen que corresponde al cilindro exterior. Aquí tenemos varios valores, como por ejemplo R1, que es igual al radio interior, como se puede apreciar aquí, R2 es igual al radio exterior, y H, H que viene a ser la altura. Dicho esto de un modo más, viéndolo desde otra perspectiva, tenemos que XY pasa a ser el radio promedio, H pasa a ser F en XY, y delta X que diga es el ancho. Delta X es el ancho. Ok, posteriormente vamos a necesitar agarrar un rectángulo, puede ser cualquier rectángulo realmente. Sabemos que mientras más cantidad de rectángulos, más exacto va a ser. Pero bueno, necesitamos sacar la expresión de este rectángulo, la cual es únicamente esta. O sea, tenemos que la expresión de un rectángulo es 2πxy menos f en xy menos delta en... por delta en xy. Ok, esto se vendría a ser solo de un rectángulo. Pero ¿qué pasa si nosotros queremos, pues evidentemente, obtener todo esto? Pues necesitamos cambiar la expresión a esto. Entonces, teniendo esta expresión, ya podemos obtener el volumen, ya que esto significa que vamos a ir sumando cada rectangulito que haya aquí, por así decirlo, y lo vamos a ir sumando y sumando y sumando para obtener un valor total. Ahora, ¿qué pasa si queremos obtener un volumen exacto en lugar de una aproximación? Aquí cambia la cosa, puesto que para obtener un volumen que sea preciso, en vez de una aproximación como lo marco aquí, que es un volumen aproximado, necesitamos agregar una expresión, digámoslo así, que es cuando el límite tiende a infinito. ¿Por qué? Porque esto quiere decir que mientras más rectangulitos hay aquí, pues más preciso va a ser. En el caso de agregar el infinito, esto quiere decir pues que va a haber una infinidad de rectángulos, pequeñitos, abarcando toda esta zona, lo cual nos va a dar un volumen muy, muy exacto. Y bueno, dicho esto lo podemos definir como V, volumen, de A a B por 2π de x, f de x, and d en x. O sea, es decir, básicamente de aquí a acá vamos a sacar todo lo que se encuentra, pues el volumen, básicamente, ¿no? Y cabe recalcar que esto solo es, o sea, esta expresión es válida únicamente cuando giran respecto al eje de las y, las expresiones. Entonces, como ya habíamos visto, pues para sacar esto necesitaríamos evidentemente ir sumando cada rectangulito aquí. Y es así como logramos sacar el volumen de una forma más precisa. Aquí es un volumen exacto y aquí pues es un poco más aproximado.
A continuación se mostrará un ejemplo donde el sólido gira en el eje de las x. Nuestra función es f en x es igual a raíz cúbica de x, que se ve representada por la siguiente gráfica, que al girarla en torno al eje de las x se mostrará una gráfica parecida a esta. Para iniciar el método de cilindros tenemos que dibujar un rectángulo, que en este caso lo ocupamos de color rojo, como se ve aquí. Este rectángulo rojo tiene un expresor de valor de y. Este expresor de y nos va a servir para más adelante. Al estar integrando con respecto a y, tenemos que pasar la función con respecto a y. Entonces tenemos que f en x es igual a raíz cúbica de x. Pero f en x también se puede escribir como y, como aquí se puede ver. Entonces esta y va a ser igual a raíz cúbica de x. Y el exponente lo vamos a pasar del otro lado. O sea, la raíz cúbica la vamos a pasar como exponente del otro lado. Entonces queda x es igual a y. Ahora, para calcular el volumen del cascarón, tenemos que saber primero la circunferencia, que está resaltada de color amarillo, como aquí se puede ver, y el área superficial, que está de color azul. Para sacar la circunferencia tenemos que la fórmula es 2pi por r, como aquí se puede ver. La circunferencia está en la gráfica de al lado, marcada y sombreada por el color amarillo, pero nos podemos dar cuenta que r va a estar determinada por y, como aquí se puede ver. Entonces, al estar determinada por y, podemos poner que r es igual a y, como aquí. Y en sí, la fórmula quedaría c es igual a 2pi por y. Ahora, para calcular el área superficial, tenemos que multiplicar la circunferencia por la longitud. Y para calcular la longitud tenemos que x y 27 es la longitud, desde x a 27. Entonces, la longitud se ve representada por 27 menos x, sería la longitud. Pero podemos pasar la x a términos de y, donde en total nos daría que la longitud es igual a 27 cúbica. Entonces el área superficial se vería representada por el color azul y quedamos que la circunferencia es igual a 2pi por y la longitud es 27 menos y. Para calcular el volumen del cascarón tenemos que multiplicar el área superficial, que es esta que tenemos aquí, por el de y. El de y va a ser el espesor que aquí lo marcamos. Entonces el volumen será igual de este cascarón 2pi por y por 27 menos y cúbica de y. Ahora, esto es solo para este cascarón, pero si queremos sacar el valor de toda la figura, de toda la función, el volumen de toda la función, tenemos que sacar la integral de 0 a 3 de 2pi por y por 27 menos y cúbica de y. ¿Por qué vamos a ocupar el 0 y el 3 como límites de integración? ¿Por qué? Porque el 0, aquí lo podemos ver muy fácilmente, es el mínimo de la gráfica. Va a ser el mínimo de la gráfica. Y el 3, porque a nosotros poner el 3 en la función, poner el 27, que va a ser el máximo, en la función inicial, lo sustituimos por x, nos va a dar el resultado que es 3. Ahora, el 2pi lo podemos sacar, como se ve aquí, y nos quedaría integral de 0 a 3 de y menos 27 menos y cúbica de dy. Luego, ahora tenemos que multiplicar el y por el 27 menos y cúbica. Y nos quedaría 27y menos y a la cuarta de y, que esto es igual a 2pi de 27y cuadrada sobre 2 menos y quinta sobre 5. Y vamos a evaluarlos de 0 a 3. Entonces, para llevar a cabo ya la evaluación, tenemos que restarle al límite de arriba la evaluación del límite de abajo. Entonces ya aquí sustituimos las y por los números, que aquí sería el 3, aquí el 3, y aquí el 0 y el otro 0. Entonces, como esto se va a multiplicar por 0, esta parte nos va a cancelar. Entonces esta parte que está aquí subrayada se nos va a cancelar. Y solo nos va a interesar esta otra parte que está aquí, multiplicado por el 2pi. Al llevar la evaluación nos da 2pi por 243 por 2, entre 2, menos 243 entre 5. Hacemos la resta de fracciones y nos va a dar 2pi por 729 entre 10 menos 0. ¿Por qué? Porque se nos canceló. Entonces, nuestro resultado de la integral nuestro resultado final va a ser 729 quintos pi. Este va a ser el volumen de nuestra gráfica, 729 pi entre 5.